Tiene una interrupción con esta Velázquez. No, yo estoy de acuerdo con la congresista letona. Yo creo que va a haber una reconsideración para no desestimar este artículo, que es muy importante. Creo que hacer una precisión y lo procedemos a habilitar. Congresista Pacori, gracias. Tiene uso de la palabra, congresista Pacori. Sí, muchísimas gracias, señor presidente, y por su intermedio, al iniciar esta sesión, hacer llegar un saludo al ministro Carlos Oliva. Esta disposición complementaria, señor presidente, sí genera y requiere una mayor aclaración, porque así como lo están redactando, lo que nos están pidiendo es que se liberen los recursos previstos en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2019 para el pago del servicio a la deuda. O sea, estamos aprobando la ley de endeudamiento, este artículo, vamos a aprobar la ley de presupuesto y estaríamos intercalando funciones. El Ministerio de Economía, en el año fiscal 2018, en el año fiscal 2017, para hacer este tipo de modificaciones, ha presentado una serie de iniciativas legislativas que han permitido, además, de que se hagan modificaciones presupuestarias de sectores a sectores y que, de repente, si hay algunos saldos, estas puedan ir a saldos que pueden estar en la ley de presupuesto, puedan ir a la ley de endeudamiento. Entonces, señor presidente, nosotros sí quisiéramos, porque acá lo que no se quiere es obstruir la labor que puede tener el Ejecutivo, pero sí debería quedar claro en qué se utilizaría la liberación de estos recursos. O sea, ¿para qué sectores estaría claramente destinado estos sectores, estos recursos, señor ministro, para que no digamos de que se quiere obstruir en este tema o que podía generar, digamos, algún tipo de controversia, señor presidente? ¿Algún otro congresista hace el uso de la palabra? Si ningún congresista hace el uso de la palabra, le damos el uso de la palabra al señor Carlos Oliva, ministro de Economía y Finanzas. Sí, yo concuerdo con lo que están opinando. Si hay algo que aclarar, lo podemos aclarar en este momento con la técnica legislativa del caso. En todo caso, reitero que aquí de lo que estamos hablando es del marco presupuestario, ¿no? Es pasar el marco presupuestario de una genérica de gasto a otra genérica de gasto, que en este caso sería inversión pública. Y esto solamente se haría si es que se liberan recursos por el tema de administración de deuda, ¿no? Ese es el espíritu de esto, porque si no hacemos eso, efectivamente, podemos tener el marco presupuestario del servicio de la deuda y no lo gastamos, ¿no? Entonces, podemos reunirnos ahora para ver si hay alguna precisión que sea necesario hacer. Podemos incluir, si quieren, una lista de sectores. Lo podemos ver ahora. Sí, una interrupción. Una interrupción, la congresista Úrsula Letona. Nuevamente, presidente, con el ánimo de seguir avanzando, podríamos practicar un articulado que hable justamente de las genéricas de gasto con un listado acotado de los sectores que decidamos priorizar, los sectores que van a mover justamente la economía, para dejar de lado temas que podamos considerar superfluos y nos aboquemos a verdaderamente el gasto público productivo. Estos sectores podrían ser. Ya, en todo caso dejamos a la redacción el texto, ¿no? Porque acá también me ha alcanzado. Pero reconsidéralo, tiene que reconsiderar. Bueno, no. Hemos votado en los votos que no se aprobaba, reconsidéralo. No se llegó a votar. En la votación, por si acaso, no se llegó a finiquitar porque hubieron varios que cambiaron de parecer, por eso es que no se dijo si se aprobaba o si se desaprobaba, no fue, digamos, se quedó en el voto. Y por eso en el voto no hubo votación real, y lo que vamos a hacer en todo caso, un cuarto de intermedio de este artículo para que lo redacten, o votamos de una vez. Un cargo de redacción. Ya, es la propuesta de la congresista letona que se apruebe con cargo de redacción. Tiene el uso de la palabra la congresista Beteta. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al señor ministro, colegas congresistas. Presidente, no podemos cambiar. Usted ha sometido a votación ese artículo, ha sido rechazado. Por lo tanto, no puede quedar en cuarto intermedio una votación. Ha sido rechazado y usted tendrá que, luego de tener un texto nuevo, traerlo y someter primero a reconsideración y luego someter ese nuevo texto.
Bueno, sí, es cuestión de interpretación. En todo caso, le vamos a hacer uso de la palabra al congresista Javier Velázquez Quejín. Presidente, con respeto que merece la congresista Karina Beteta, que no deja de tener razón, pero el procedimiento de la votación no culminó, por eso que nosotros hicimos una propuesta para salvar la iniciativa, en el sentido de que lo que pasa es que no le hemos explicado bien. Esa norma de la que había expresado la preocupación la congresista Úrsula Letona, que yo apoyo, implicaba que como producto de la implementación de estas operaciones de la administración de deuda, esos recursos se podían liberar para inversión pública, y eso es muy bueno. Entonces Úrsula planteó de que en su momento se diera una ley, y nosotros lo que buscamos era evitar ese camino largo, tedioso, eterno, de ir a una discusión de una iniciativa cuando este es el instrumento para poder generar este marco. Entonces, si la preocupación era ¿para qué inversión pública se va a utilizar la liberación de estos recursos? Lo que estamos haciendo es ir por la vía de la economía procesal, aprobarlo con cargo a redactar un texto que permita ponerle candados a los efectos de que verdaderamente estos recursos se utilicen para la inversión pública. Me pido la interrupción a la congresista Karina Beteta, y aunque no me la haya dado. La interrupción a la congresista Beteta, pero yo le rogaría mejor, para evitarnos problemas, pide usted la reconsideración, la sometemos a votación, porque hay grabaciones, y evitar suspicacias mañana más tarde. Congresista Velázquez, pido entonces la reconsideración. Sí, le digo, presidente, por una cuestión de orden, no terminó estuvimos en ese camino. O sea, ¿qué va a reconsiderar? ¿Qué votación? ¿Ha habido conteo o no ha habido conteo? Entonces, lo que yo sí creo es que ha habido dos oposiciones al proyecto. Pero lo que estamos haciendo es casi lo mismo, votando con cargo a una redacción, porque al final de cuentas esto va a ir al Pleno. Tiene la congresista Beteta para la interrupción. Sí, presidente, dejando constancia, no nos estamos oponiendo, sino porque como ya ha quedado grabado y el presidente dijo no pasó, fue rechazado. Entonces, siendo ello, por eso es de que estoy pidiendo que como se va a someter a votación, primero tendría que ser reconsiderado y luego puesto de conocimiento esa fórmula, solamente para salvaguarda de nuestra votación, presidente. Gracias. Congresista Letona, pide entonces usted la reconsideración con el nuevo texto, ¿no? Sí, presidente. Pido la reconsideración. Acá está el texto sustitutorio, donde se especifica ambas genéricas de gasto, donde se haría la transferencia que se autoriza a la Dirección General de Tesoro Público, y los sectores prioritarios a los cuales se asignaría dichos proyectos de inversión. Ya, vamos a someter en todo caso primeramente la reconsideración. Los señores congresistas que estén de acuerdo con aceptar la reconsideración, si no se levanta la mano. Se necesita 14 votos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 votos. Aprobada la reconsideración. En todo caso, alcáncenos el texto para dar lectura. Vamos a dar lectura al nuevo texto. Si como consecuencia de la implementación de operaciones de administración de deudas aprobada en el marco del decreto legislativo número 1437 del Sistema Nacional de Endeudamiento Público y de la presente ley, se liberan los recursos previstos en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2019 en los siguientes gastos. En la genérica de los siguientes gastos, a través de la Dirección General del Tesoro Público, está autorizado a reventar los montos establecidos hacia los gastos en el numeral 2 del párrafo 3.2 del artículo 3 y en el párrafo 7.1 del artículo 7 para ser destinados al financiamiento de proyectos de inversión públicos en los siguientes sectores: salud, educación, agricultura y transporte y comunicaciones. Señores congresistas que estén de acuerdo con el texto. Salud, educación, agricultura, transporte y comunicaciones. Saneamiento también, ¿no? Saneamiento también. Saneamiento, vivienda en todo caso. Vivienda y saneamiento. Educación también. Sí, está educación. Está salud, educación, agricultura, transporte y comunicaciones, vivienda y saneamiento. Señora congresista que estén de acuerdo, ¿se levanta la mano? Sí están. Señores congresistas que se abstengan. En contra.
Aprobado en forma unánime. Pasamos a ver ahora la ley de presupuesto, artículo 29, que nos quedamos ese día. Artículo 29. Transferencia de recursos para adquisición de medicamentos a través de la Organización Panamericana de Salud. 29.1. Autorízase durante el año fiscal 2019 al Ministerio de Salud y al Seguro Social de Salud, ESALU, para efectuar adquisiciones a través de la Organización Panamericana de la Salud, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y el Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas, UNFA, de productos farmacéuticos, vacunas, dispositivos médicos, productos sanitarios y otros bienes necesarios para las intervenciones estratégicas definidas por el Ministerio de Salud y ESALU a través de resoluciones del titular de la entidad. Para dicho efecto, los titulares de las entidades suscriben convenios de cooperación técnica u otros de naturaleza análoga, incluidas sus adendas en los citados organismos internacionales, previo informe técnico que demuestre ventajas y beneficios del convenio. Asimismo, deben contar con el informe favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, o lo que haga a su vez, el cual demuestra la disponibilidad de recursos para su financiamiento e informe legal. 29.2. El Ministerio de Salud y ESALU quedan autorizados para transferir financieramente a favor del organismo internacional respectivo, con cargo a su presupuesto institucional, los recursos correspondientes para la ejecución de los convenios de cooperación técnica u otras de naturaleza análoga celebrados en el marco de lo establecido en la presente disposición. Dichas transferencias financieras se autorizan mediante resoluciones del titular de la entidad que se publican en el Diario Oficial del Peruano, previa suscripción de convenios, quedando prohibido bajo responsabilidad destinar los recursos autorizados por la presente disposición a fines distintos para los cuales son transferidos. 29.3. El Ministerio de Salud y ESALU, bajo la responsabilidad de su respectivo titular, debe proveer información a la Contraloría General de la República, al Ministerio de Economía y Finanzas y al Organismo Supervisor de Contratación del Estado, OCE. El Ministerio de Salud y ESALU informan trimestralmente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República sobre los avances o ejecución de las compras autorizadas en la presente disposición. 29.4. Los saldos no utilizados al 31 de diciembre del año 2019 de los recursos transferidos por el Ministerio de Salud con cargo a los recursos de su presupuesto institucional por la fuente de financiamiento de recursos ordinarios a favor de los organismos internacionales en el marco de lo establecido en el presente artículo deben ser devueltos al Tesoro Público conforme a la normatividad del Sistema Nacional de Tesorería. Este artículo se discutió bastante ese día, sino que no hubo al final la votación porque no hubo el quórum. En lo que sí hubo una nueva propuesta del 29.3 que la redacción quedaría de la siguiente forma. 29.3. El Ministerio de Salud y ESALU, bajo la responsabilidad de su respectivo titular, debe proveer información a la Contraloría General de la República, al Ministerio de Economía y Finanzas y al Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, OCE. La Contraloría General de la República efectúa control concurrente en las acciones orientadas a la celebración e implementación de los convenios celebrados en el marco de lo establecido en el presente artículo. Era lo que quedó la redacción y vamos a someter a votación. Los señores congresistas que estén de acuerdo, cierren, levantar la mano. Sí, tiene el uso de la palabra congresista Úrsula Letona. Presidente, en el artículo 29, en el numeral 29.1, cuando hablamos de dispositivos médicos, productos sanitarios y otros bienes, sí me gustaría tener en claro, esta es una frase sumamente discrecional, ¿a qué nos estamos refiriendo? Porque cuando ponemos otros bienes, pues estamos sometiendo a discrecionalidad de los funcionarios del MINSA y de Salud la provisión, cuando el titular del articulado se refiere a medicamentos. Yo entiendo que puede ser dispositivos médicos cuando se hacen las operaciones y se ponen estas mallas, por ejemplo, pero otra cosa es cuando hablamos de otros bienes. Yo creo que esa frase debería ser suprimida, presidente. Y finalmente, presidente, cuando hacemos esta clase de operaciones, y en la gestión pública eso está demostrado, la idea es que nos enseñen a comprar, no que compren por nosotros. Entonces habría que haber un mecanismo a través del cual, una vez que se inician estas operaciones, nosotros podamos tener la transferencia de esos conocimientos para que solos podamos hacer este tipo. Nosotros tenemos mecanismos como la subasta inversa que funcionan en la compra de medicamentos, y entiendo que la OPS ha desarrollado otros modelos exitosos de compras de medicamentos, pero si la lógica es esa,
Estas operaciones deberían tener un correlato en la transferencia de las capacidades a nuestros operadores. Si no, este mecanismo va a ser utilizado per se forever and ever. Vamos a tener una absoluta dependencia. Yo entiendo que esto es un tema coyuntural, presidente, pero sí creo que es importante que el ministro tome nota que si bien vamos a autorizar estas transferencias a estos organismos porque tienen un mejor know-how en la adquisición de medicamentos, también debería haber un mecanismo a través del cual nosotros adquirimos esas capacidades y la transferimos a nuestros operadores locales. Yo por eso propongo que en el 29.1 se suprima otros bienes necesarios. Vamos a dar el uso de la palabra al señor ministro Carlos Oliva. Sí, creo que antes de suprimir podríamos acotar a qué tipo de bienes se refiere, ¿no? Puedo pedir que me alcancen una redacción para especificar que efectivamente no sean otros bienes pues que no tienen nada que ver con la prestación de estos servicios. Entonces, si podemos revisar ahora y proponer acotar a qué otros bienes se refiere, otros bienes, no sé, para... ¿Ok? Entonces, no sé si me pueden pasar una redacción ahí. Yo creo que vamos avanzando en todo caso mientras van confeccionando el texto completo de ese artículo. Artículo 30, puede dar lectura, señor relator. Capítulo 6. Disposiciones especiales en materia de educación. Artículo 30. Compromisos de desempeño en materia de educación. Autoriza al pliego Ministerio de Educación para efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional a favor de las unidades ejecutoras de educación de los gobiernos regionales hasta por la suma de 93.100.000 soles para el financiamiento de la intervención de educación básica priorizadas para el año fiscal 2019 por el Ministerio de Educación, así como para el financiamiento de los bienes, servicios, equipamiento, acondicionamiento y mantenimiento de infraestructura de los programas presupuestales, logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular, incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios educativos públicos de la educación básica regular, inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico-productiva, mejora de la formación en carreras docentes en institutos de educación superior no universitaria y reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres, así como acciones centrales. Dichos recursos son transferidos previo cumplimiento de compromisos de desempeño durante el año escolar para la adecuada provisión de servicios educativos de calidad en el aula. Los compromisos, lineamientos y requisitos son definidos mediante resolución ministerial del Ministerio de Educación y se encuentran relacionados, entre otros, a las siguientes acciones: A. Disposición oportuna de recursos asignados en el presupuesto y cumplimiento oportuno de procesos necesarios para el adecuado inicio del año escolar. B. Agilizar procesos de gestión vinculados a la entrega de los servicios educativos durante el año escolar. C. Generación de condiciones de enseñanza y aprendizaje de los servicios educativos. D. Logros de aprendizaje de los estudiantes. La resolución ministerial a la que se refiere el párrafo precedente debe ser aprobada en un plazo que no exceda de los 60 días calendarios de la vigencia de la presente ley. Los recursos a los que se refiere el presente artículo, en lo que corresponda, se autorizan hasta el 28 de junio de 2019, según cronograma y las disposiciones que establezca el Ministerio de Educación para tal fin. Para tal efecto, las modificaciones presupuestarias en el nivel institucional autorizadas por el presente artículo se aprueban mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro de Educación, a propuesta de este último, debiéndose publicar el decreto supremo correspondiente dentro del plazo antes señalado. Asimismo, y solo para los fines del presente artículo, aceptúase al Ministerio de Educación de lo establecido en el artículo 49 del Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público. El presente artículo entra en vigencia al día siguiente de la publicación de la presente ley. ¿Algún congresista desea hacer uso de la palabra? Si ningún congresista hace uso de la palabra, sometemos a votación. Señor congresista que estén de acuerdo, es un artículo consensuado, se le hace levantar la mano. Señor congresista que estén en contra, abstenciones. Aprobado en forma unánime. Señor relator, de lectura del artículo 31.
Artículo 31. Autorización al Ministerio de Educación para financiar acciones en los gobiernos regionales y universidades públicas. 31.1. Autorícese al Ministerio de Educación, con cargo a los recursos de su presupuesto institucional, para efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional a favor de los gobiernos regionales hasta por la suma de 1.654.433.336 soles para las siguientes finalidades. A. El pago de la remuneración íntegra mensual de los profesores, así como las asignaciones temporales y demás derechos, beneficios y conceptos remunerativos correspondientes a los profesores en el marco de la Ley 29.944, Ley de Reforma Magisterial, y el pago de la diferencia de jornada de los profesores que accedan a los cargos de las áreas de gestión pedagógica, de gestión institucional y de formación docente, respectivamente, establecidos en la Ley 29.944, Ley de Reforma Magisterial. B. El financiamiento del pago de encargaturas en el marco de la Ley 29.944, Ley de Reforma Magisterial, para los profesores que temporalmente asuman cargos de responsabilidad previstos en el área de desempeño laboral establecidos en el artículo 12 de la referida de ley. C. El pago de la asignación especial por prestar servicios en instituciones educativas en el Valle de los Ríos Apurímac, N y Mantaro, en el marco de lo dispuesto por la disposición complementaria transitoria y final octava de la Ley 29.944, el inciso C del artículo 2 de la Ley 33.28 y los artículos 1 y 2 de la Ley 32.02. D. El pago de los derechos y beneficios correspondientes de los profesores contratados en el marco del contrato de servicio docente al que se refiere la Ley 33.28 y la normatividad complementaria. E. El pago de los derechos y beneficios de los auxiliares de educación nombrados y contratados en el marco de la Ley 3493, ley que regula la política remunerativa del auxiliar de educación en las instituciones educativas públicas, en el marco de la Ley 29.944, Ley de Reforma Magisterial. F. El pago de las pensiones bajo el régimen del Decreto Ley 2530 a favor de los profesores comprendidos dentro de la carrera pública magisterial, en el marco de la Ley 29.944, Ley de Reforma Magisterial, así como de la carrera pública de docente del Instituto y Escuelas de Educación Superior de la Ley 3512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la carrera pública de sus docentes. G. El pago de la entrega y bonificación económica correspondiente a los condecorados con las palmas magisteriales en el marco de lo establecido en la disposición complementaria final tercera de la Ley 3328. H. La sostenibilidad del financiamiento de las plazas creadas y validadas durante los 4 últimos años precedentes para el ejercicio en las áreas de desempeño laboral establecidas en los incisos A, B y C del artículo 12 de la Ley 29.944, Ley de Reforma Magisterial, así como para las plazas de docentes de institutos y escuelas de educación superior creadas en el año fiscal 2018, conforme a lo establecido en el inciso K del numeral 8.1 del artículo 8 de la Ley 3693. I. El pago del incentivo por el ingreso de profesores a la carrera pública magisterial. J. El pago de los derechos y beneficios de los docentes nombrados de la Ley 3512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la carrera pública de sus docentes. K. El financiamiento del bono de incentivo del desempeño escolar conforme al marco establecido en la normatividad aplicable a la materia. 31.2. Autoriza al Ministerio de Educación, con cargo a los recursos de su presupuesto institucional, para efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional a favor de las universidades públicas hasta por el monto de 61.111.711.100 soles para la sostenibilidad del financiamiento de las plazas de docentes ordinarios y de autoridades de universidades públicas creadas en el año fiscal 2018, conforme a lo establecido en los incisos A y D del numeral 8.1 del artículo 8 de la Ley 3693. 31.3. Lo dispuesto en el presente artículo se aprueba mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro de Educación a solicitud de este último. 31.4. Los recursos a los que se refiere el presente artículo no deben destinarse a fines distintos de aquellos para los cuales fueron asignados bajo responsabilidad. Debían de ejecutarse conforme a las condiciones o disposiciones que para tal efecto establece el Ministerio de Educación y la normatividad de la materia. 31.5. Para la aplicación de lo establecido en el presente artículo, en los casos que corresponda, exonera al Ministro de Educación, a las unidades públicas y a los gobiernos regionales de lo dispuesto por el artículo 6 de la presente ley. ¿Algún señor congresista desea hacer uso de la palabra? El señor congresista Apaza, posteriormente el congresista Rodríguez. Gracias, señor presidente. Colegas parlamentarios, muy buenos días. Consecuentemente, al señor ministro de Educación. En primer lugar, entiendo que el propósito de este artículo y los siguientes, por lo que se autorizan modificaciones presupuestales para transferir directamente a los gobiernos regionales, plenamente de acuerdo. En todo, casi la mayoría de los artículos, señor presidente y colegas parlamentarios, estamos aprobando de que se autoriza. El Congreso autoriza,
pero debe agregarse un párrafo en el que se dé cuenta, señor presidente, se dé cuenta al Congreso de todas estas autorizaciones que se efectúan, porque después de todo la responsabilidad es muy fácil decir el Congreso autorizó, en qué se gastó, para qué se gastó. Entonces estas modificaciones presupuestales está perfecto, pero debe darse cuenta al Congreso como que el que está autorizando y asume la responsabilidad. Por otra parte, se habla de pago de los auxiliares, pero la ley 3693, ley del presupuesto del año fiscal del 2018, señor presidente, en su artículo 30, autorizó al Ministerio de Educación el incremento de las remuneraciones de los auxiliares de educación nombrados y contratados. El aumento otorgado es de 100 soles. En el presente año, doctor, señor presidente, no se toma en cuenta este aumento, por lo que debemos de ver de que estos trabajadores son los que menos ganan y son los que más trabajan de repente como auxiliares, porque pasan a ser tutores y una serie de labores que desempeñan tanto hombres como mujeres. Entonces es necesario, considero necesario continuar con este proceso de incremento progresivo a la remuneración de los trabajadores y se agregue un párrafo en el que nosotros autorizamos el incremento de 100 soles para los auxiliares, señor presidente. Pongo a consideración de los demás colegas esta petición, no mía, sino de todos aquellos trabajadores que se dedican a ser auxiliares. Tiene el uso de la palabra el congresista Rodríguez. Señor presidente, muy buenos días. Por su intermedio, un saludo al ministro Carlos Oliva y a los colegas parlamentarios en esta mañana de trabajo. Quiero referirme, y bueno, no puedo dejar de sumarme y simpatizar y respaldar el pedido del congresista Apasa Ordóñez, que me ha antecedido con respecto a la situación de los auxiliares de educación y también en cuanto al dar cuenta respecto a esta serie de autorizaciones que en este artículo estamos contemplando. Yo quisiera proponer, señor presidente, dado que estamos abordando el artículo 31 que corresponde a las autorizaciones del Ministerio de Educación y al mismo tiempo procede una transferencia económica a favor de los gobiernos regionales por una serie de situaciones y conceptos, en el parágrafo H, que refiere el actual proyecto, señala que se autoriza al Ministerio para financiar acciones de gobiernos regionales y universidades públicas, y luego habla el 31.1 sobre estas autorizaciones. Sin embargo, en el parágrafo H habla con la finalidad de dar la sostenibilidad del financiamiento de plazas creadas y validadas durante los 4 últimos años precedentes. Y sigue el artículo. Completamente de acuerdo, pero quiero hacer un agregado, señor presidente, que no tan solo se trate de la sostenibilidad financiera de las plazas creadas y validadas durante los últimos 4 años, sino planteo la siguiente redacción, parágrafo H, el financiamiento de las plazas creadas y validadas en el presente año fiscal, así como para la sostenibilidad del financiamiento de las plazas, ya es el mismo texto, creadas y validadas durante los 4 últimos años precedentes, para el ejercicio en las áreas de desempeño laboral establecidas en los literales A, B y C del artículo 12 de la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial, así como para las plazas de docentes de institutos y escuelas de educación superior creadas en el año fiscal 2018 conforme a lo establecido en el literal K del párrafo 8.1 del artículo 8 de la Ley 3693, señor presidente. Muchísimas gracias. Tiene uso de la palabra el congresista Ochoa. Presidente, muchas gracias. Muy buenos días, señor ministro. Presidente, sí, efectivamente, el artículo 31.1, presidente, sería importante que nos ayude a precisar si en este artículo, el inciso A, el pago de la remuneración íntegra mensual de los docentes está implicando el tema del incremento salarial que ha anunciado el presidente, pero lo ha anunciado para marzo y para diciembre, presidente, es decir, va a haber una modificación de la remuneración íntegra mensual en diciembre del año 2019. O sea, casi es inaudito este tema, presidente, dado que el magisterio ha sostenido
que el incremento salarial hacia el 2021, su esperanza es que sea una UIT. Aún sabiendo que esto puede ser complicado, el Ministerio de Educación no ha sido claro en cuánto será la remuneración íntegra mensual del magisterio el año 2021. Entonces, esto, presidente, es un tema poco sostenible porque es muy incierto. Entonces, de hecho, el incremento salarial del magisterio, el magisterio expresa que es absolutamente insuficiente, pero, presidente, anecdóticamente está previsto para marzo 100 soles y para diciembre 100 soles. Entonces, presidente, yo exhorto para que ese tema, si bien, aun cuando el magisterio no esté de acuerdo con el incremento, por lo menos que sea pues desde el principio del año. Entonces, eso implica, presidente, una modificación a nivel presupuestal de la remuneración íntegra mensual del magisterio a partir del año 2019. O sea, no esperar a diciembre 2019. Ahí creo, presidente, que habría que hacer una precisión, que de este pago de la nueva remuneración íntegra mensual es a partir del primer mes del año 2019. En otro punto, presidente, es el inciso C, presidente, a través del cual se señala el pago de la asignación del BRAIN. Presidente, a través suyo al ministro de Economía, el ministro Saavedra arbitrariamente retiró 2 distritos en la provincia de la Convención, señalando que ya no eran ámbito de influencia del BRAIN. Y usted sabe, presidente, desde hace muchos años ya en la provincia de la Convención, los distritos de Echarati y Vilcabamba, ahora Echarati, Megantón y Vilcabamba, son zona de influencia del BRAIN. Y entonces, presidente, estos distritos han sido retirados del bono BRAIN, aun cuando incluso el distrito de Vilcabamba sigue teniendo frontera con el río Apurímac. Entonces, a través en este artículo, presidente, el pago en el C, sugiero, presidente, que se incluya, ¿no es cierto?, que se agregue en el artículo la especificación de que los distritos de Vilcabamba y Echarati, como zonas de influencia del BRAE, también son consideradas el bono BRAE. Seguidamente, presidente, quiero hacer propia también el tema del pago de los derechos y beneficios de los auxiliares. Aquí, presidente, tendríamos que autorizar el incremento salarial de los auxiliares de educación con el artículo que está proponiendo el congresista Apaza. Y, presidente, casi le digo otro apellido, congresista Apaza. Por consiguiente también, presidente, el tema del autorizar al Ministerio de Educación el incremento salarial de los auxiliares de educación, presidente. Si usted retira el bono que se le da a los auxiliares de educación, presidente, los sueldos no alcanzan ni a 500 soles. Entonces, presidente, creo que acá tendríamos que modificar la remuneración básica, ¿no es cierto?, de los auxiliares de educación, que incluso, presidente, está en 0.25 céntimos. Es decir, esa moneda incluso el Banco Central de Reserva está desapareciendo. Pero ahí sí, presidente, hay que eventualmente precisarlo. Muchas gracias. Tiene uso de la palabra con Pacori.